hay una vida como para desperdiciarla. Y que mejor que con la ganga y con caguamas. Ando de party. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con César García. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un amigo que ha tenido mucha curiosidad para investigar todo el tema de paranormal. Y tiene una página muy exitosa que se llama Al Filo del Miedo Zacapu. Y bueno, venimos aquí a platicar sobre todos estos temas y le doy la bienvenida al amigo Hilario. Mi estimado César, pues muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar por aquí en tu programa. Gracias por ahí por la invitación. Sí, gracias, Hilario. Mira, Hilario, entonces la idea es un diálogo más fresco, un diálogo más abierto. Y bueno, empecemos. ¿Cómo fue que te fue interesando todo este tema de lo paranormal? Así es, mira. Pues siempre me ha gustado estos temas de paranormal, recuerdo por ahí un programa que salió en una televisora que lo pasaban por ahí los fines de semana y pues desde ahí empecé. ¿Cómo nació este hobby? Bien, bueno, pues ya ves que ahorita por medio de las plataformas hay muchos, vamos a decirlo así, pueden nacer en vivos cualquier persona. Entonces he venido siguiendo desde hace muchos años a este tipo de exploradores y pues me gustó bastante, ¿sí? Aquí lo interesante es de que una vez vinieron aquí a Zacapu una página que se llama Gánale al Miedo, por ahí de la Piedad. Pues empecé con ellos por ahí, yo iba con ellos a las locaciones, les conseguí algunas locaciones aquí en Zacapu y ellos fueron los que me animaron a hacer esta página. Ok, amigo. A ver, amigo, entonces, ¿cómo han sido estas experiencias que has tenido en estos recorridos? Sé que luego recorres panteones, recorres escuelas. ¿Cómo han sido todos estos recorridos? ¿Qué experiencias has tenido en todos estos lugares que luego de entradas hay muchas leyendas, ¿no? Sí. Luego las escuelas ya siempre están construidas sobre panteones y hay niños que aparecen en los baños y cuestiones así. A ver, cuéntanos cómo ha sido la interacción, cómo ha sido el ingresar a estos lugares. Ajá, mira, amigo César, pues como tú dices, hemos entrado en bastantes panteones, casas, escuelas también, no sé, por ahí. La experiencia que tenemos por ahí con todo el equipo, bueno, pues ha sido muy buena. Siempre me preguntan, ¿y no te da miedo? Sí nos da miedo a todos, pero vamos a buscar esa adrenalina. Un dato bien curioso, fíjate lo que comentas por ahí sobre esa leyenda urbana que se tiene, que las escuelas están construidas sobre panteones, ¿sí? Yo aquí en Zacapu no he sabido, pero sí he sabido de una escuela en especial que sí fue construida sobre un panteón y pues nos comentan que muchos de los cuerpos no los sacaron, ahí se quedaron, ¿sí? Esto es el conocimiento de toda la gente, sobre todo de Comanja. Es una escuela que está sobre la carretera, ahí donde está la capilla. Esa escuela sí está construida sobre un panteón. Experiencias que hemos tenido pues han sido de todo tipo. Hemos tenido por ahí hasta experiencias hasta chuscas también, si lo quieres ver así. Todo lo hacemos como te comento, lo hacemos en vivo, totalmente en vivo. Uh-huh. Las transmisiones. Nos gusta llevar gente que diga, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son los que nos van a desmentir si hacemos o movemos algo. Hemos tenido experiencias donde casi hemos estado a punto de salir corriendo, ¿sí? Hemos visto cómo se mueven las cosas en la mesa o en cualquier lugar, ¿sí? Uh-huh. Algunas de esas cosas pues sí le encontramos una lógica o le vemos la lógica de que por ahí a veces anda algún roedor o algún animal y pues lo mueve, pero hay en ocasiones donde no entendemos qué es lo que pasa. Ok, a ver, entonces, amigo, ¿tú por qué crees que estos sí seres, ¿cómo se les podría llamar? Seres no vivos, la energía, el alma, ¿por qué crees que se concentra en esos lugares? ¿O por qué crees que se queda en esos lugares? Y ¿tú crees que todo esto también se pueda derivar a diferentes como
como, no sé, que estén en otro, como en otro ¿Plano? en otro plano, cómo es que llegan aquí, cómo se conectan, y aparte, yo creo que todo lo que son no sé si no sé si fantasmas es un buen término, pero estas energías, yo siento como que se le presentan a quien quieren presentarse, no a cualquier persona se le presentan, sino a alguien que les pueda generar, como la confianza. ¿Tú, o sea, crees que estos se estén conectando mediante otros planos, como lo que luego veíamos en la serie Stranger Things, que había Ujú. como dos niveles de mundo? ¿Cómo crees que sea esta interacción y que se estén integrando a esta realidad? Ujú. Mira, como es una muy buena pregunta. Eh, a nivel mundial, a nivel global, a cualquier país donde tú vayas, a cualquier cultura, a cualquier religión, siempre vas a ver y te van a hablar sobre el mismo tema. ¿Existen los fantasmas o no existen? ¿Sí? Se dice que mucha gente, como tú bien lo estás diciendo, no toda la gente se le da o ese don de ver o de escuchar. Yo en lo personal, yo te voy a decir, yo no he visto nunca un fantasma, pero sí he visto cómo se mueven los objetos. Me preguntas, ¿cómo se comunican o por qué están en este plano? Hay una teoría en la cual se dice que al momento de fallecer una persona, trasciende tu alma hacia otro plano, hacia lo divino, vamos a decirlo así, o hacia lo malo que es el infierno, ¿sí? O mucha gente dice que pues realmente no trasciendes ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que te vas a otra vida, ¿sí? Ujú. Por ahí dicen que el cuerpo humano es como una batería, ¿sí? Es como una batería que tiene energía, pero cuando esa batería se deteriora, no sirve, la energía tiene que salir y tiene que buscar otro contenedor, ¿sí? Hay teorías donde también, por ahí hay muy buenas entrevistas donde hay hipnólogos, hipnotistas que hipnotizan a las personas y les hacen recordar su vida pasada, ¿sí? Ellos hablan de vidas pasadas, pero también, sin embargo, tú también podrás preguntarte y dices, oye, pero ¿por qué se quedan aquí? Se dice también que podría ser porque se quedaron con un pendiente o se quedaron con algo que tienen que hacer todavía en este plano. Hay una persona por ahí que nos dice, oye, muchas de las veces hay fantasmas de época. ¿Cuáles son los fantasmas de época? Bueno, pues son los fantasmas que fallecieron hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en las haciendas, no sé si has escuchado, donde dicen que están Ujú. embrujadas y se quedan esos fantasmas ahí, se quedan en su lugar de confort o donde en vida tal vez se sintieron a gusto. Ok, a ver, entonces, Este, esos son las energías o los espíritus de las personas que vivieron en este planeta. Pero ¿cómo entran todos estos seres, que generan o sea, que son como demonios, como ya energía más fuerte, o sea, gente que ya energía que viene ya incluso a hacer un daño Ujú. a otras personas? ¿Ingresan por estas mismas, dimensiones? O sea, ¿ingresan por estos mismos planos? Mira, como te comento, son varias teorías las que se manejan alrededor de todo el mundo. Puedes preguntar tú con un católico, un sacerdote católico, te va a decir él que al morir te vas al cielo, o si te portaste mal te vas al infierno, ¿sí? El budismo nos dice que si te portaste bien en esta vida, en la próxima vida te va a ir mejor, vas a reencarnar en un ser mucho mejor que el anterior, ¿sí? Si te vas en diferentes culturas, pues hay muchas cosas. ¿Cuál es la realidad? Pues está complicado saber eso, ¿sí? Este, bien claro lo dices, eh, los demonios o los ángeles, ¿sí? Realmente creo que no podemos saber bien eso hasta que no lo vivamos o lo veamos. Hemos visto miles de películas que a eso es a lo que mayormente nos abasamos, ¿sí? Pero cuando te pones a investigar un poquito más a fondo, pues ves que la realidad es muy diferente,
¿sí? Tú eres quien tomas tus propias conclusiones. De que si hay algo en este plano o en esta vida que sea del tipo paranormal, yo te puedo decir que sí lo hay, porque yo lo he visto, yo lo he vivido con mis compañeros de equipo y con invitados, que de hecho muchos invitados dicen, es que yo fui a acompañarte porque yo no creía en eso, pero al ver estas situaciones, pues ya mi forma de pensar cambia completamente. Ok, pero ¿tú crees o sea, estas energías llega un momento en que realmente te pueden hacer un daño físico? Puede llegar el caso de que sí, ¿sí? Por ahí hay veces, hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que una energía pueda mover o manipular algo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero de que me ha tocado ver cómo se mueven los objetos y nos los han aventado, sí. Es donde muchas de las veces empiezan las agresiones, como se conoce, por ejemplo, hay un caso muy sonado de los Warren, Uh-huh. ¿sí? Fueron los que de ahí se basaron para hacer las películas de Del Conjuro, y ajá, todo y La eso. Monja. Así es, entonces, si te pones a ver los videos que los Warren hicieron en su época, ves cómo los agreden, pero les avientan los objetos, ¿sí? Uh-huh. Ves cómo, en teoría o aparentemente, se mete ese ser o este ente en los cuerpos de las personas para ya hacer algo físico y agredirlos, ¿sí? Uh-huh. Que si creo en posesiones demoníacas, eso es algo que no te podría contestar porque nunca lo he visto. Lo he visto en televisión, en documentales, pero así no. Ok, a ver, ahorita que tocaste el tema de los Warren, por sí como en la película del Conjuro, ahí menciona o sea, en la parte, lo que es la 1, Uh-huh. no, es en la 2 donde salen creo que es en Inglaterra, en la 2 donde la niña, ella empieza a ver, ¿no? Entonces ella empieza a decir que allí vivió un señor que murió, y entonces ella empieza a relacionar que este espíritu es ese señor que murió. E incluso llegan los Warren y empiezan, y entonces la investigación lleva en que es este señor, pero al último descubren que este señor se quedó como atrapado entre estas dimensiones, pero que otro ser maligno, un demonio, tomó este espíritu, uh-huh, y como que trataba de engañar a la niña, pensando en que, o sea, haciendo pensar que era este señor, y que al último era un demonio. Entonces, por lo que luego yo he leído y he escuchado, así que luego he visto así programas así de paranormales, mencionan que los seres humanos que mueren y que se quedan atrapados en uh-huh, en este plano, al último tienden a no ser como que no son violentos, o sea, como que no tratan como de asustarte o cuestiones así, que luego hay ocasiones que están hasta como bromeando, te están tratando de jugar como bromas, pero que ya cuando son seres malignos, seres que tienen como maldad, que son ya más como demonios, ellos tienden ya a tratar de agredirte, a violentarte, y cómo por decir, cómo ellos tuvieron que hacer como todo un exorcismo para poder, o sea, hasta que detectaron que era un demonio, tuvieron que haber hecho un exorcismo para poder liberar a esta muchacha. ¿Tú qué crees del exorcismo? Del exorcismo, mira, pues como lo hemos visto en películas y comentarios y todo eso, yo creo que sí existen entes que se apoderan de los cuerpos humanos, que sí hay. De los exorcismos, pues vamos, en todas las culturas también cuentan con sus pastores, sus sacerdotes o lo que quieras para hacer liberaciones o este tipo de exorcismos. Hay casos muy sonados que conocemos todos, el exorcismo de Emily Rose, que hasta sacaron una película uh-huh, por ahí que se dice que ese exorcismo sí fue real. De hecho, hay escenas donde aparecen en la película que son reales. Que son basadas en las... Ajá. Sí, ahí aparecen.
Se ha dicho que aquí en Zacapu también ha habido exorcismos, ¿sí? ¿Qué tanto es de cierto? No sé, pero que si pasa algo, yo sí creo en eso. Tuvimos una experiencia en una casa aquí, en el cual llegamos, voy a omitir el nombre de la persona por respeto. Esta persona está en silla de ruedas o a veces anda con su andador, es una persona muy conocida aquí en Zacapu, en el cual, bueno, pues nos invitaron a este domicilio porque es una casa, está en pleno centro de Zacapu, es una casa muy vieja, muy grande. De las casonas de antes, pues. Exactamente. Entonces estaba esta persona ahí es donde vive, él estaba sentado, él fue una de las personas que nos invitó, pero pasó algo bien chistoso. De que casi al terminar la transmisión, el señor se levantó sin su andador o así a caminar. No entendimos qué fue lo que dijo. Sí, estaba hablando, no sé, balbuceaba, no lo entendimos nadie. O sea, estaban en la casa. Y ustedes fueron a hacer lo que ustedes hacen. Sí, ir a hacer como explorar. hacer como investigaciones. Así es. Y el señor tiene, o sea, él no puede caminar, o sea, No, tiene si no es con su que no puede caminar. Y de repente le empezó a hablar como en otro idioma. Así es. Y empezó a caminar. Exactamente. Después, pues nos sorprendimos todos porque yo dije, oye, pues ese señor yo creo que está jugando con nosotros. Entonces me acerco yo con uno de los invitados. No le entendimos qué fue lo que dijo, entonces ya lo tomamos de las manos porque como no puede caminar bien el señor, dijimos a ver si no se cae el señor y va a ser peor. Entonces ya lo agarramos y lo sentamos en su silla de ruedas. Al momento de sentarlo, como que regresó en sí y empezó él a vomitar mucho, pero vomitó algo negro así feo, ¿sí? Ese día llevamos más invitados, ellos llevaron también invitados. Y fue algo muy sorprendente porque sobre todo la familia de esta persona estaba sorprendidísima. ¿Por qué había hecho eso si nunca lo había hecho? Siempre ocupa para caminar cuando no tiene su andador o su silla de ruedas, ocupa de 2 personas para que le estén ayudando a moverse. Pero el señor, ¿por qué les hace la invitación a esa casa? Esta casa nos comenta que todos los días en las noches se escuchaban ruidos, se movían las cosas, se escuchaban cómo hablaban algunas personas aparentemente en esta casa. Pues decidimos ir. Nosotros antes de entrar en algún domicilio siempre les pedimos que nos firmen un permiso para evitarnos por una ahí. Autorización. Exactamente. Ajá. Entonces ya estando ahí les comentamos que qué es lo que pasa, dónde es el área donde más actividad tienen, qué es lo que han visto, qué es lo que han escuchado y todo ese tipo de cosas. Entonces nos comentan que en esta casa falleció al parecer la bisabuela, que era de ella la casa. Pero ellos dicen, de hecho en el patio de la casa tienen un árbol como un naranjo grande, que ahí se la pasaba la señora sentada. Nosotros manejamos unos aparatos, como no me los traje, que son detectores de campos electromagnéticos, otro se llama Ghost Meter, eso te detectan las anomalías. ¿Sí? O sea, las energías, energías que no corresponden como a ese lugar, ¿no? Así es, okay. Empiezan a activarse. Entonces nos dicen que veían a la supuesta abuelita sentada ahí en el naranjo, ¿sí? Que escuchaban más personas o hasta inclusive niños. La vez que fuimos, sí encontramos un poco de actividad, no te voy a decir que fue algo así muy grande. Lo que sí nos sorprendió fue lo que le pasó a esta persona. Nos invitan porque escuchaban, veían cómo se movían las cosas, pero fue muy poca la actividad, sí se movían algunas cosas, sí se escuchaban algunos murmullos, pero aquí lo más impactante fue esta persona. Toda su familia de esta persona se sorprendió. ¿Pero qué hicieron ustedes? Pues seguimos nosotros con la investigación, mientras el camarógrafo le comenté, Jorge, síguele allá, vamos a ver qué está pasando con el señor. Porque su familia le decía, siéntate tío, te vas a caer. ¿Y cómo le haces para caminar? No, que no podías. Y empezaba a balbucear, a decir, como si fuera otro idioma. No le entendimos nadie le entendimos. Entonces, o sea, entró como en un trance. Ándale, así como en un trance. Así, entró como en un trance, se levanta y caminó como unos 6 pasos. Se queda parado, fijo viéndonos.
Entonces le dicen, te vas a caer, te vas a caer. Y ya nos arrimamos nosotros, le dijimos, oiga, jefe, pues véngase, se va a caer. Lo sentamos en la silla de ruedas. Al momento de que lo sentamos, como que respiró o salió de ese trance. Y volteó y nos miró y nos dijo, ¿qué pasó? Y empezó a vomitar. Empezó a vomitar. En ese momento decidimos ya cortar la transmisión. La cortamos, estuvimos con el señor. De hecho, dos de los integrantes del equipo, uno es un doctor, el doctor Nambo, ¿sí? Y es un enfermero que es Jorge Palomares. Entonces, cuando hay algún tipo de situaciones de este tipo, ellos nos auxilian con los primeros auxilios, nos dan primeros auxilios. Uh-huh. Pero eso nos pasó con esa persona. No nos ha pasado hasta ahorita, ese es el único caso. Ok, a ver, dentro de los panteones, ¿cuál ha sido la mayor experiencia? O sea, que digas, híjole. O sea, bueno, por cierto, como me acuerdo de lo que algún día subió Facundo, ¿te acuerdas del video de la niña? De la niña, exacto. Eso, no fue. De hecho, Facundo, o sea, realmente nunca lo ha desmentido. O sea, ha dicho, bueno, es que yo sí vi algo. O sea, sí. Se ve una niña. O sea, él ha confirmado que él no creó a la niña. O sea, no mandó ahí a la niña que se pusiera ahí. Él dice, yo vi, no asegura, dice, no te puedo decir que sí es cierto, pero ahí está ese video, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en los panteones, pues obviamente que ha de haber una actividad tremenda. Mira, te voy a comentar. Se supone que todos los panteones son un lugar de descanso. Un lugar en el cual pues no debe de haber este tipo de cosas, ¿sí? Me preguntas tú, ¿cuál ha sido la experiencia que más me he llevado yo en lo personal? Han sido varias, pero recuerdo una cuando fuimos a Cotija. Fuimos al Panteón de Cotija y bueno, al estar ahí empezamos ya Cotija ya por Jiquilpan. Así es. Ok. Sí. Es donde hacen el queso. Uh-huh. Entonces fuimos a esta locación y de hecho entramos con el ciudadano, el presidente municipal que en ese entonces estaba, nos acompañó. Estando a la mitad del panteón, se escucha, no mamá, no. O sea, un grito, pero de niño. Bueno, no supimos si fue niño o niña. Pero una voz infantil. Una voz infantil, así es. Entonces, pues todos nos quedamos así, ¿qué pasó? Y yo le dije, mira, ¿quieres jugar con nosotros? No te vamos a hacer daño. Queremos verte, ven, vamos a jugar. Entonces, seguimos caminando y más adelante se escucha, ¿jugamos? En ese momento es como si todo lo hubiéramos escuchado al mismo tiempo. En ese momento recuerdo que el presidente municipal con las personas que lo estaban acompañando agarraron y se salieron ellos. Se salieron, nos quedamos 3 personas ahí. ¿Sí? Seguimos nosotros caminando. Para mí eso ha sido uno de los más fuertes, el haber escuchado eso. Pero nunca vieron al ente. No. Yo, lo personal, no. Pero sí lo sintieron. Sí. Sí sintieron, o sea, sintieron la energía, o sea, la vibra del niño y su voz, o sea, escucharon su voz. Así es. ¿Y en el video se escucha la voz? Se escucha, ahí está en el video, todo es en vivo. Mucha gente nos empezó a comentar. Los haters, pues. Sí, haters. Nos empezaron a comentar. No, ustedes metieron a un niño, usted lo tiene escondido atrás de alguna lápida. Pasaba de las 12 de la noche, ¿qué niño va a querer entrar a una lápida y esconderse solo? Complicado, ¿sí? Ahí estuvo el mismo ciudadano, el presidente municipal que nos acompañó, él mismo dijo, es que ya me habían dicho que se escuchaban niños en este panteón. Algo curioso, yo creo que el 60-70% de las lápidas de ese panteón son niños. Son puros niños la mayoría, ¿sí? Él mismo lo dijo. ¿Pero por qué son niños? O sea, ahí pasó algo, o sea, que se enterró mucho niño. Fíjate, nunca le preguntamos eso al ciudadano, pero algo ha de haber pasado, o tuvo que haber pasado algo, porque sí son muchos niños en ese panteón, ¿sí? Hay una área donde tienen puras lápidas y bóvedas de pura cantera. Cantera 100% todo, o sea, se mira muy bien, muy bonito se mira. Sí, es un panteón muy arreglado, muy bonito. Pero eso es una de las experiencias que yo te puedo contar. No sé qué pasó, pero sí hay mucho niño ahí sepultado.
¿Y en las escuelas? En esa escuela que te comento de Comanja, ahí pueden ver la transmisión. Hombre, se quebraban los focos solos, explotaban. Se movían las butacas. Transmitiendo en la transmisión se ve cómo se mueven las butacas solas. Fueron invitados con nosotros, salieron corriendo. Así, literal, corrieron. ¿Sí? Eso es lo más fuerte también, el ver cómo se mueven las butacas solas. Oh, ¿Sí? ok. Te voy a contar también de aquí del panteón viejo de aquí de Zacapu. A mí ese panteón me daba mucho miedo entrar. En la parte de atrás, no sé si recuerdas que hay una área de fosa común, hasta atrás en el panteón. Eso sí, yo escuchaba cómo se arrastraban. Aparte, tú vives cerca del panteón. Sí. O sea, bueno, cerca. tus papás viven cerca del panteón. Exactamente. Tengo mucha familia ahí en ese panteón también que está sepultada, tíos y primos, sobrinos y de todo. Pero en ese panteón se escucha cómo se arrastran entre las tumbas, casi al final pegado a la fosa común. Cómo se escuchan esos como quejidos, así como así, literal así. ¿Sí? Yo digo, pues es un lugar de descanso, ¿por qué pasa todo esto? Hay una teoría en la cual yo soy de las personas que soy muy incrédulo con el tema de la brujería, ¿sí? Pero hemos encontrado muchísimos trabajos de brujería, sobre todo en los panteones. Dicen que hay mucha gente que ha encontrado en el pie de las lápidas o la cabeza de las lápidas de sus difuntos al momento de que van a limpiar y todo eso, pues encuentran ahí cosas. Y dicen, ¿por qué? Bueno, supuestamente se dice que el brujo o la bruja va a hacer ese tipo de trabajos y los entierran al pie de las lápidas o a la cabeza y le dicen al muerto supuestamente que si no les hacen ese favor que les están pidiendo, no los van a dejar descansar. Entonces por eso es de que tal vez, por eso sea de que se muevan los objetos o a veces que, no sé si te ha pasado que vayas al panteón y sientes de repente esa presencia así o sientes que te tocan. ¿Sí? Uh-huh. Dicen que es por eso, porque no los dejan descansar. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Había una persona que estaba muy enferma, ¿sí? Estaba teniendo como si fuera una pérdida de peso. ¿Cómo se le llama? Que empiezan a perder mucho peso, peso. Que bajan bastante de peso. Bajan bastante de peso. Chiste que se le estuvo medicando, se le estuvo llevando a diferentes médicos. Uh-huh. Pues el chiste que ya desesperados, se le llevó con una de las casas en vez de trabajos. Sí. Ahí en una comunidad que se llama Cherán, aquí en Michoacán. Sí. Y entonces se le hizo una limpia y se le hizo ahí como diferentes ahí rituales y todo ese rollo. Eso. El chiste es de que se le untó pues el famosísimo huevo. Uh-huh. Y empezó a salir así como negro, o sea, cuando abrieron negro así, pero negro y vino así como echado a perder, uh-huh. No así como cuando hay un huevo y que está echado a perder así, uh-huh. Así olía. Y el chiste es de que se le dijo, ¿sabes qué? Tiene que reposar toda la va a dormir, se va a quedar dormida uh-huh. Alrededor de 2-3 días y ya va a empezar a recuperarse. Uh-huh. Increíblemente, a los 2, o sea, se quedó 2-3 días y increíblemente empezó a recuperar peso, empezó a recuperarse y a tal forma que erradicó la enfermedad, o sea, uh-huh. Cosas bien raras, o sea, cosas así que dices, ¿cómo es posible? Yo la verdad, yo a veces de repente soy muy, muy incrédulo. Uh-huh.
y a veces no creo en ciertas cosas, pero luego luego cuando me dicen, y luego dicen, no, es que, y luego así gente ¿Ves las cercana, acciones que sí funcionó? dices, cabrón, o sea, Sí, trato de tomarlo como con mesura y decir, no, a ver. Buscar la lógica. Una lógica, pero luego hay ocasiones que la lógica, o sea, no hay lógica en ciertas cosas. Así Entonces, y yo siento que pues sí ustedes que se dedican a hacer investigaciones de todo este tipo, que hacen exploraciones, o sea, de entrada tienen que ser como muy fríos en esto, ¿no? O sea, de entrada no pueden creer todo de tácito, ¿no? O sea, Así porque yo siento que la mayor parte de las veces hay veces que no es nada y la gente nada más piensa que ve o así. Así es. O sea, hasta que ustedes ya tienen como que hasta ciertos elementos para poder decir, no, aquí sí hay algo, ¿no? O sea, aquí sí existe algo. Entonces, sí es muy complicado por decir, por eso te voy a dar otra anécdota. Mi abuelo, el papá de mi abuelo, él falleció pues ya hace muchos años. Ellos vienen de acá de Numarán, de cercas de La Piedad. La Piedad. Entonces vienen aquí pues a trabajar. Entonces viene mi bisabuelo, su familia, se traía a todos para acá. Y entonces, te estoy hablando de eso como en los años 40, 50, güey. Cuando mucha gente se vino aquí a sacar por el tema de la fábrica. Por el tema de la fábrica. De hecho, todavía el mercado estaba enfrente del templo. Entonces, cuando ellos se vienen, entonces aquí fallece mi bisabuelo. Entonces, venían de visita, como un cierto tiempo. Venían la hermana de mi bisabuela, de mi bisabuelo y su esposo. Entonces, ellos siempre tendían que iban primero al templo y luego ya se iban a visitar a mi bisabuelo. El chiste es de que, como en aquel tiempo no existía el teléfono, no existían ni siquiera el celular, no existían los medios de comunicación como lo hay hoy. Entonces antes eran pues, las cartas, o sea, antes eran telegramas, eran otros medios para comunicarse. Entonces el chiste es que mi bisabuelo muere y viene su hermana de visita como al mes. La verdad que llega como al mes, pues ella no sabía que mi abuelo había fallecido. Entonces llega y van al templo y lo saludan. O sea, lo ven en el templo, afuera del templo. A él lo vieron después de que había fallecido. Después de que había fallecido. Entonces platican y no, que sí, ahorita vamos para allá y todo. Sí, ahorita ahí nos vemos. Pues el chiste que salieron, llegó ya a la casa de mi bisabuelo y le dicen a mi abuelito, oye, acabamos de ver a tu papá. ¿Dónde está? ¿A mi papá? Imagínate la cara de sorpresa de... No, es que mi papá, él falleció hace como un mes. ¿Cómo que falleció hace como un mes? Sí, falleció hace como un mes. Y entonces, y a mí esa historia pues me la llegó a contar mi abuelo cuando todavía vivía. Y a mí me sorprendió mucho. Luego por decir... Cuando yo voy por decir a la casa de mi abuelito, o sea, a la casa de mis abuelos paternos, cuando mi abuela fallece de cáncer, entonces ella siempre pues, la tenían en un cuarto, en la parte de arriba, en el segundo piso, y ahí en ese cuarto siempre se siente como su energía, güey. Sí. O sea, como que incluso yo entro y yo siento su energía, güey. O sea, siento, de hecho, una vez, güey, no me pasó a mí, pues, la pasó a mi mamá y a mi cuñada, fueron a la casa de mi abuela, y ella ya había fallecido. Y ellas iban subiendo los escalones y de repente sonó el teléfono.
Y fueron y no nadie era, güey. Se escuchaba en silencio. La estática. Y luego, colgaban y caminaban y volvía a sonar. Sí. Entonces, cosas bien raras. Y a mí se me hace pues muy, muy peculiar porque es donde vivía mi abuelo era el hijo el abuelo el que murió, de mi bisabuelo el que murió, del que también habían visto. O sea, como si fuera algo como si rodeara una atmósfera así, o sea, como si fuera algo, como que si rodeara así algo así. Y a mí, te digo, eso se me hizo, y yo siempre llego y te lo juro, güey, o sea, siempre siento la presencia de mi abuelita. Ajá. Por eso yo siento que, o sea, esa parte, o sea, se quedan, y es que yo veía como que mi abuelita, como que ella no quería morir, güey. O sea, como que mi abuelita ella se aferraba, luchaba, güey, por vivir, güey. Que ya era un momento en donde ya el cáncer pues lo tenía muy avanzado. Sí. Pero yo veía como que mi abuelita, ella quería vivir y yo siento que por eso se quedó la energía, güey. La energía. Así es. Te voy a comentar de otro caso así, ahorita que comentas eso. Fuimos en una casa allá en la comunidad de Tarejero. Entramos en esta casa, pero es una casa muy vieja. De hecho, está cerca de uno de los fortines de ahí de Tarejero. En esta casa el dueño nos comenta que ahí lo utilizaron como tienda de raya y lo utilizaron como funeraria de la época, ¿sí? Entonces, cuando fue la época de la revolución, en esta casa escondían, de hecho, a los revolucionarios. Pero dice que un día los encontraron, de hecho, hay un cuarto que está oculto, ¿sí? Y ahí los metían. Entonces nos contó que en este cuarto, pues mataron a los revolucionarios, se quedaron ahí, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues fue pasando la casa de generación en generación. Es una casa que no tiene luz, pues es de adobe. Está sola la casa. Si vamos ahorita, la casa está sola, siempre ha estado sola, ¿sí? Nos pasó una situación interesante y de miedo. Y gritamos todos. ¿Qué fue lo que pasó? Entramos en uno de los cuartos donde dormía la abuelita, ¿sí? No había luz. Entramos al cuarto y se prendió una grabadora. Esas grabadoras viejísimas. Se prendió con música de Pedro Infante. Ahí está la transmisión. Nos quedamos, oye, y vimos el cable que está colgando, no estaba conectado. Y nos dice la gente, ¿ustedes le pusieron pilas? Dijimos, cierto, está así en pilas. Volteamos la grabadora, la abrimos, así, no tenía pilas. Pero supongo que a esta persona le gustaba a Pedro Infante. Sí, Pedro Infante tenía ahí su cassette de Pedro Infante y se prendió con una canción de Pedro Infante. Voy a conseguir el material para pasártelo. De cómo gritamos todos, ¡ay! Checamos el cable colgando, no estaba conectado. Nos dicen, le pusieron baterías. Ah, de veras, entonces ya agarró uno de los compañeros la grabadora, la destapa, ahí viendo, no tenía pilas. ¿Qué fue lo que pasó ahí, César? Nunca supimos, que son de las cosas que nos sorprenden bastante. ¿Cómo se prendió esta grabadora? Sí, así como se prendían en la del Conjuro, ¿no? O sea, las luces, todo eso, exactamente. Fíjate que esos temas son muy muy interesantes. Te digo, luego a veces son incrédulo, güey. Yo sí creo que se caen energías, porque al último, no creo tanto como en el alma, güey, o sea, como el alma algo físico, güey. ¿Sí? O sea, creo que se quedan energías así como las ondas sonoras del wifi, del Bluetooth. O sea, creo como que se quedan como energías así. Porque por sí, como te digo, lo de mi abuela. Yo cuando llego o sea, porque siento la energía de mi abuela, güey. Uh-huh. O sea, y no me da miedo, güey. Porque sé que no me va a hacer un daño, güey. Así es. O sea, siento que no me va a hacer un daño.
que luego por decir, o sea, por decir como ustedes, güey, o sea, llegan a un lugar donde no conocen, sientan estas energías y esta persona tampoco los conocía a ustedes. ¿Sí? O sea, entonces, yo siento que ahí se puede sentir este espíritu hasta cierta manera como invadido, güey. O sea, como invadido a su espacio, molesto a de, ¿por qué llegan estos aquí? ¿Sí? O sea, ¿por qué están llegando? Y entonces siento que son como manifestaciones donde les dice, váyanse, retírate. O en ocasiones, aquí estoy, ¿no? O sea, como por sí como el teléfono, yo siento que igual, o sea, pudo haber sido la energía de mi abuelo decir, aquí estoy, ¿no? O sea, tranquilos, ¿no? O sea, como... No pasa nada, aquí estoy, ¿no? O sea, no hay bronca. Se dice también que muchas de las casas tienen sus propios guardianes, ¿sí? Que por lo regular son algún familiar muy viejo que falleció tal vez en la casa, que no quiso trascender y se quedó ahí porque es su lugar de confort. Ahí está su familia, ahí está todo lo que él siempre quiso en vida. Por eso es otra de las cosas que hablamos hace rato. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se van? Porque tal vez se sienten a gusto en ese espacio, ¿sí? Es que a todo mundo nos ha pasado algo paranormal. Yo te lo aseguro y te lo firmo y te lo digo. A todo mundo. Pero siempre buscamos la lógica del por qué están pasando las cosas. El mismo cerebro nos bloquea para evitar ese miedo, porque no quiere sentir ese miedo, ¿sí? Te ha visto mover algunas cosas, que se caen los trastes, que se mueven algunas cosas que tú estás viendo y siempre vas a buscar la lógica para no asustarte. A todos nos ha pasado algo. Si le preguntas a una persona escéptica, te va a decir, sí, pero fue por esto. Sí. Está interesante, ¿eh? A mí luego me gusta todos estos temas, que te digo, luego sí siento pues no creas, el ser humano por naturaleza tiende a darle miedo a lo que no entiende. A lo que no conocemos. Luego de repente, como que tratamos de verlo de lado como incluso cómico, graciosa, porque el cerebro como que bloquea el no querer ver una realidad también. Está como, por decir, como el tema por sí de los ovnis, güey. O sea, los ovnis son un tema que incluso hemos hasta memeado, o sea, hemos hecho meme de eso, como me da risa cuando dicen que qué pensarían los extraterrestres de Bad Bunny, ¿no? Exactamente. Y es un tema que como mexicanos nos encanta hacer memes de todo. Y no se diga, pues, en este tema de ovnis. Sí, y es gracioso, pues, o sea, como decir, o sea, ¿qué pensarán de TikTok, no? Es correcto. Imagínate, ¿sí? Es un tema de interés, al igual que lo paranormal, la ufología o los ovnis, ¿no? Pues es el agrado de toda la gente. ¿Sí? Aquí Zacapu es un lugar de avistamientos. Muchos avistamientos se dan aquí en Zacapu. Hay videos también en el cual por ahí gente que está tomando los videos aquí en Zacapu y a veces están circulando por ahí hasta en los mismos medios, que dicen, no, pues que son globos aerostáticos o son globos de Cantoya, ¿sí? Pero de que Zacapu tiene mucho que dar en ese tema, mucho material, ¿sí? Hay unos petrograbados, amigos, no sé si conozcas acá para el lado de la Antorchita, hay unos petrograbados que casi mucha gente no los conoce, pero ahí hay unos. Donde sobre carretera. Exactamente, donde están un pie enorme, donde se dice que aquí había gigantes. Pero hay unos petrograbados que llaman mucho la atención, porque hay caritas ovaladas, largas, con unos ojos enormes en esos petrograbados. Interesante. ¿Tú crees que en algún momento los seres, los extraterrestres, luego les llaman los grises? Anunnakis. O sea, bueno, yo por lo que luego he leído y investigado,
hay como diferentes tipos Razas. de razas de ovnis, o no de ovnis, sino de extraterrestres. Ujú. ¿Tú crees que se hayan intervenido en algún momento en la evolución del hombre? Es un tema interesante, complicado y se pueden recibir muchísimas cosas de esto. Bueno, se dice, la religión nos dice que fuimos creados por un ser superior, ¿sí? La ciencia nos dice que fue por evolución. Pero ¿qué pasaría si se llegaran a encontrar unas tablillas donde dicen que nos obligaron a evolucionar como seres humanos? Que vinieron seres de otro planeta aquí, y nos obligaron a evolucionar para hacernos sus esclavos de ellos. No digamos más, vamos a hablar de aquí a 70 años atrás. Si en 70 años atrás tú les pones un teléfono o les tomas una foto, ¿qué sería para ellos? Brujería. ¿Sí? ¿O qué? O sea, en esa época se cree que encontró unas tablillas sumerias. Es un tema muy interesante en el cual en esas tablillas cuando las empezaron a traducir pensaron que era una historia, una leyenda de cómo se creó la humanidad, pero después al empezar a ver estas tablillas sumerias realmente habla sobre la historia de la humanidad, ¿sí? De cómo fueron creados y por quiénes. Hablan sobre dichosos dioses que fueron creados por dioses, pero personas muy inteligentes que alteraron la genética para obligarnos a evolucionar. ¿Sí? Todas las culturas del mundo tenemos indicios de visitas de seres de otros planetas aquí en la Tierra. ¿Sí? Es un tema muy complejo, muy interesante, que podemos pasar horas hablando de esto. ¿Sí? Estos dioses que mencionan estas tablillas sumerias se les llaman Anunnakis. Los Anunnakis se dice que vinieron del cielo para extraer el oro del planeta porque ellos ocupaban su oro para la atmósfera de su planeta porque estaba muy deteriorada. Y ellos utilizaban el polvo de oro para ponerlo en su atmósfera. ¿Sí? Entonces ellos con toda esta tecnología podían extraer todo este mineral, pero sin embargo ocupaban también de la mano de obra de personas. Fue cuando obligaron a evolucionar a los simios. Es donde dice, ¿dónde está ese famoso eslabón perdido? ¿Sí? Empieza con el Homo sapiens, sapiens y así. Pero no encuentran ese eslabón perdido esa etapa de donde se brinca. Ajá. Exactamente. Que es donde yo digo que fue donde nos hicieron evolucionar. El oro, si te pones a ver tú, el oro realmente no tiene ningún valor. Nosotros como seres humanos le dimos ese valor al oro, ¿sí? Pero ¿por qué, digamos, en China, en Egipto, de hecho aquí en México, con los mayas o con los toltecas o con muchas culturas, civilizaciones antiguas, ¿por qué le daban esa importancia al oro? Siendo que no se podían comunicar una civilización aquí en México, digamos Teotihuacán, con Egipto. No había los medios para tener ese enlace de comunicación. Pero sin embargo tenemos de que los dos les gustaba el oro. En otras culturas también, pero ¿por qué se dio esa importancia al oro? ¿De dónde nació? Se dice que fue de estos dioses o de estas personas que nos obligaron a evolucionar. Pues mira, está complejo ese tema. Mira, yo no sé si realmente ha existido un contacto, ¿no? Pero de que es raro, de que pensemos, es más, siento hasta egoísta y egocentrista el pensar que solo nosotros existimos en este universo inmenso, infinito. Universo, ¿no? O sea, creo que existe vidas en otro planeta. No sé si tengan la capacidad de poderse trasladar aquí a nuestro planeta
existe la teoría que se trasladan por medio de estos hoyos negros y que ayudan a poder acelerar el poder viajar. Que de entrada eso es muy complejo porque ocupan completamente desintegrar al ser para volver a integrar al ser. O sea, estaba leyendo sobre una teoría de teorías donde se podía teletransportar un cuerpo. Entonces lo que hacían es como copiaban el gen, o sea, los componentes de cada célula y bacteria de un ser. Entonces como que copiaban la información genética y lo trasladaban y la volvían como a hacer. De hecho, el otro día vi una película, no me acuerdo cómo se llama esta película, que precisamente se trataba de eso, de como que los viajes, ¿no? Los viajes como intergalácticos. Entonces, de un científico que realizó como una máquina como una máquina para poderse trasladar de un lugar a otro. No era como que se trasladaban simplemente de un lugar a otro, de un punto a otro se trasladaban. El chiste es de que una persona, no había quien como que quisiera experimentar esta parte, y entonces se mete, hay un chavo que dice, pues yo quiero entrarle, y le entra a él a hacer este experimento. El chiste que este chavo tenía familia, y como que la familia tenía crisis económica, y como que le iban a pagar un buen dinero, y dice, va, yo le entro, ¿no? O sea, yo le entro porque pues ocupo. Entonces el chiste que esta persona ingresa a este experimento, y sí logran hacer, o sea, logran trasladarse, pero en ese trasladar, él hace cuenta que como que se veía, pero veía muchos cuerpos de él. Haz de cuenta que veía... Como otra realidad, no realidad, sino como que, o sea, desintegra, o sea, como que simplemente copiaban su información genética y creaban un ser nuevo con su misma información genética, pero el cuerpo existía, el otro cuerpo existía, y quedaba como un ente muerto, ¿sí? O sea, la materia, el cuerpo muerto, sí. pero se creaba otro ser igual que él, güey. Sí, o sea, con toda la información. Haz de cuenta como si se te madriara la computadora, y lo único que haces es cambiar el disco duro y la tarjeta madre, y lo pones en otro cuerpo, güey. O sea, pero el mismo gabinete, ¿sí? O sea, así es. Una cosa bien rara, o sea, cosas que o sea, creo que se podría, y yo siento que hay quienes tienen un avance tecnológico en ese sentido. Sí. Donde creo que hay gobiernos que tienen como estos avances, pero lo ocultan. O sea, incluso hay investigaciones, por decir, como nazis, que los nazis ya tienen como experimentos sobre todos estos tipos. Está sobre todo lo que se llama la dichosa campana nazi. Sí. El de Clock Time o algo así se llamaba el experimento de estos nazis, donde decían que tenía una campana que podía viajar por el tiempo y el espacio. ¿Sí? De hecho, se dice que en este lugar, cuando llegaron las tropas o todos los aliados a invadir Alemania, donde tenían esos laboratorios, llegaron, y supuestamente ahí, de hecho, hay un archivo donde dice que esta campana desapareció frente a los ojos de todos los soldados. Desapareció, no supieron nada de ella. Sí, se cree que la campana viajó en el tiempo. Sí hay investigaciones sobre todo ese tema que sí se está ocultando. Tenemos, por ejemplo, bueno, no es un ejemplo, el acelerador de partículas que tiene, creo que es Francia, no sé qué país allá,
tiene un acelerador de partículas que esto le sirve, o sea, es un aparato tan grande que mueve muchísima energía que hace que choquen los, ¿cómo se les llama? Los neutrones y todo esto para generar materia oscura, para generar un pequeño hoyo negro. O sea, sí hay la tecnología, pero mucha de esta tecnología creo que se oculta. Ahí está. Sí, se oculta. Tema interesante, tenemos el dichoso Área 51 en Estados Unidos. Aquí en México también tiene su propia Área 51. Sí, en Chihuahua, en el desierto, no recuerdo cómo se llama este desierto, donde han habido muchísimos avistamientos. Hay documentados, hay archivos documentados donde han caído objetos, llega el ejército, se los lleva. Sí. Aquí en Zacapu, en la parte de atrás del panteón, hacia atrás, están los cerros, pero hay una parte donde bajas, es una planicie grandota y siembran alfalfa y todo ese tipo de cosas. En una ocasión, y eso yo lo vi, al ir a este lugar, a este punto, en una cierta altura, se miraban círculos bien definidos ahí. Bajamos a ver en esa parte de ahí, toda esa parte de ahí estaba como quemada. Se miraba la tierra, pero algo curioso, así, exactito. Fuera del círculo todo bien verde con la alfalfa, dentro del círculo todo seco. Pues fíjate que yo una vez, yo cuando estaba más morro, tenía como alrededor de 15, 16 años. Yo trabajaba de mesero en las fiestas. Entonces el chiste que veníamos con otro camarada y con su papá. O sea, su papá era como como el encargado de cuadrilla de los meseros. Entonces veníamos los tres, porque él era mi vecino, o sea, a la vuelta de la casa de mis papás. Entonces, ya ves que cuando, o sea, mi casa queda hacia una bajadita, ¿no? Entonces, ahí antes no había tantas construcciones así de 2 pisos o así. Entonces se alcanza a visualizar un cerro que se llama La Crucita. Sí. Nosotros veníamos y nos paramos así en la esquina y volteamos y vimos 3 luces rojas, así, pero que iban así. Y como que pasaron como atrás de la cruz, porque se alcanzó a reflejar como la sombra de la cruz. Entonces se bajó y de repente, ¡fum!, desapareció de la nada. Y el siguiente día nos quedamos así sorprendidos. Sí. Y con mi camarada, tengo 15, 16 años. Y eran como te estoy hablando, como las 2 de la mañana. Y me dice mi camarada, oye, ¿y si vamos? Le digo, no, mano. Dije, no, yo no voy, no, ¿cómo que? Dije, si quieres, vamos mañana a ver qué hubo temprano, allá. Temprano. Pues el chiste, como jóvenes inquietos, te estoy hablando pasó por mí como a las 6:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Y ahí vamos subiendo al cerro. Y ya ves que atrás de las cruces hay planicies. Sí. Hay como donde igual siembran. Planito así y ahí siembran Dios, cosas. Así es. Hay como terrenos donde siembran hectáreas. Así es. Y como tú dices, círculos quemados. Bien definidos. Así, círculos. Y es obvio, y es que eso no fue, o sea, eso fue hecho por el ser humano, porque incluso se veía que así como cuando tú vas y sientes todavía como hasta caliente el pasto, ¿sí? O sea, o sea, sientes todavía que eso fue reciente, pues. Entonces, dijimos, no, ¿qué fue eso? Porque justamente quedaba atrás de donde estaban las cruces. Y ahí mismo, ahí en la crucita, una vez nosotros íbamos caminando, luego íbamos de morro, pues iba subiendo mucho al cerro.
Entonces íbamos caminando y hay como muchas veredas en el cerro, ¿no? Sí. O sea, muchas vereditas. Entonces nos llegábamos a un lugar donde le llamábamos el árbol sagrado, que era como una planta, y en medio había un arbolote. Guay, estaba un árbol, no sé, todavía tengo muchos años que no voy. Y siempre nos sentábamos ahí. Siempre llegamos ahí al cerro y ya sabes, ¿no? La cotorreada, Sí, ya sí, sabes, sí. sacábamos la caguama y ya sabes, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, a gusto, así, de camaradas, sí, de pues, a camaradas. Y y en una de esas, vimos como el lugar como si hubieran llegado como cuando van a sembrar, que primero como que abren la tierra y luego ya comienzan Ganar la tierra. Ajá. Ajá, sí. Y eso pues ahí nunca nadie iba y no se nos hizo bien raro. Y entonces un camarada andaba ahí y no sé en qué se le dio que empezó a escarbar, a escarbar. Y hallamos como de diferentes tamaños, o sea, o sea, eran artículos de piedra, pero como discos de diferentes tamaños, o sea, así, pero diferentes, te estoy hablando que eran como unos, ¿qué serán? Unos 15, 20, cabrón. O sea, y así escarbó, porque ya estaba, te digo, y como que vio un pedazo, así como que Digo, de aquí a ver qué hay. O sea, como que un pedacito se alcanzaba a visualizar. Sí. Y entonces llegó y le empezó a argar, y vio, y empezó, y encontramos, el chiste que hicimos es un pinche hoyote de ahí, porque ya cuando vimos, pues ahí vamos todos, empezamos todos. Y yo todavía tengo algunas piezas que hallamos que Recuerdo que me enseñaste una. Sí. Así que parece como un, y tiene como petrograbados sobre el sobre el disco. Sobre el disco. Y eso no lo hallamos aquí en el cerro. Pero o sea, y yo incluso, fíjate, yo antes yo era muy fanático de todos estos temas de extraterrestres. De hecho, me acuerdo que una vez en la preparatoria, nos dejaron hacer como una exposición y como que el que sacaba, como que el que sea la exposición más creativa era el que sacaba mejor calificación. Y nosotros hicimos, era cuando en aquel tiempo estaba pues, el programa de Otro Rollo. Y salió el caso de Jonathan Rick. ¿Te acuerdas de Jonathan Rick? De cuando llegó y que había un brazalete y que se lo ponía, y que podía transportar así. Sí, recuerdo ese caso. Y pues en aquel tiempo, pues, Otro Rollo, pues era algo, pues, o sea, era algo que pues antes no había otra cosa, ¿sí? O sea, antes Otro Rollo era el programa que cautivaba a los jóvenes, o sea, eran millones de gentes veían Otro Rollo. Entonces, temas de interés siempre tenían temas de interés. Entonces, el chiste es de que nosotros traemos esa locura. Entonces nosotros ahí vamos a exponer y que la cámara, y sacamos cámaras, una cámara que tenemos de esas de todavía de High 8. Ajá. Entonces ahí vamos y nos fuimos a Los Espinos, cabrón. Entonces un camarada pues, según que íbamos a hacer una historia donde lo hallábamos y le pusimos una media, una media y ahí bien creativos. Sí. El chiste es que nos fuimos a acampar a Los Espinos. Y entonces estábamos y nosotros según una casa de campaña, pues no era casa de campaña, una lona que colgamos de árbol a árbol, güey. El chiste que esa vez estábamos ahí, ¿no? Ahí según acampando y pues ya saben, ¿no? Pues las chelas y hicimos el video y luego las chelas y cotorreando pues ahí, güey. Así es. Pues íbamos a acampar, cabrón. Entonces eran como las 12 de la noche. Y ya ves que en Los Espinos, para los que no conocen, es un cerro, es un volcán activo, que tiene adentro un ojo de agua grandísimo. Que incluso como que en temporadas del año cambia de color, o sea,
es verde, luego es azul y Así como es, que tiene cambia. ríos subterráneos. Sí, tiene, hay cambios ahí de... Una chulada ese lugar, la verdad. Una de las maravillas de Michoacán. Sí. El chiste de que nosotros en la parte de arriba, pues nosotros ya nos subimos, o sea, estábamos en arriba y estábamos... Caminaron por todo lo que es el sí, cráter. Ajá, estábamos y nos sentamos así como para ver pues hacia abajo. Así. Y estábamos y ya sabes, ¿no? El de acá, la chela y luego que sácala y acá y salió el joint y ya sabes, sí, ¿no? Sí, ya sabes. Y el chiste que estábamos y de repente así un camarada voltea y dice, y voltea hacia arriba, cabrón, y voltea hacia abajo. Yo dije, ya le agarró la payasa. Ya empezó. Y dice, y así dice, no mames, ¿lo qué? Y volteo, y yo no veo nada, y volteo hacia abajo. Y que veo unas luces, te lo juro que son unas luces que se estaban moviendo en el agua. Yo volteé. Entonces voltearon hacia arriba para ver si era para ver si era un reflejo. Ajá. A ver si era un reflejo. Y vimos, y empezó a moverse. Te lo juro, de repente se empezó como que se empezaron a desaparecer y que empieza a hacer un aironazo. Pero aironazo, o sea, de tal forma que cayó un tormento. Bueno, nuestra pobre casa de campaña nos la aventó y ahí vamos, pues, traemos, me acuerdo que un camarada se llevó un carro, un Caribito. Sí. Y ahí todos echando, pues desesperados. Porque, ¿para entrar? El lodazal que se empezó a hacer, pues imagínate, pues es un cerro. Sí. Entonces empezó así a caer todo el agua. Luego, pues como está de bajada, pues el carro, pues teníamos que bajar. Entonces, pues corríamos, entonces el agua bajaba, pero te estoy hablando que en cuestión de 5 minutos se desató una tormenta. Luego hasta... Algo raro. Bien raro, luego nos daba pues risa porque caímos y no sé, se vino a hacer hasta carne asada. y ahí traíamos el chorizo y lo hacían camarada, caía encima del chorizo y dice, ay, este chorizo está bien frío. pero pasó esta situación. Sí, o sea, fue algo que me, o sea, yo no sé qué haya sido, güey. No sé si estábamos demasiado alcoholizados o drogados o no sé qué tal, pero sí, o sea, los 4 vimos eso. O sea, vimos cómo hasta yo llegué a las 6 de la mañana a mi casa y mi jefa así como que, ya llegaste, o sea que no te ibas a quedar a dormir allá. Y ya le conté, le dije, no, es que lo que nos pasó fue que pasó esto y el rollo y son de las cosas que a mí se me hicieron como bien raras, ¿no? O sea, cosas que yo digo, o sea, o sea, y para la altura, o sea, yo sé que era grande esos... Te voy a comentar, fuimos a hacer la ocasión también ahí en Los Espinos. Trajimos por ahí una página invitada de Irapuato, es una página muy grande, con más de 1 millón de seguidores en Facebook, 400,000 en YouTube. Bueno, fuimos a Los Espinos, pero antes de iniciar la locación, pues nos fuimos caminando, ya ves el recorrido, se empezaron a ver luces arriba. Y me comenta nuestro chavo, se llama Paco Medrano, me dice, oye, ¿esta es una UFO de ovnis? Y le dije, pues que sepa, no. Entonces subimos ya hasta arriba, estábamos por la principal. Entonces traemos unos láseres para... Bueno, tiene mucho alcance ese láser. Entonces él agarra el láser y empieza a apuntar. Dice, mira, fíjate cómo se va a mover. Y se veía así una luz roja enorme o anaranjada y después se disminuye. Se disminuía por completo. Empezó a hacerle así con el láser y hacia abajo. O sea, aventaba el mismo rayo, pero hacia abajo, hacia el agua. En la transmisión, cuando empezamos, ahí se ve donde dice, no vamos a buscar fantasmas, venimos a buscar objetos voladores no identificados. Es una zona, OVNI es una zona muy activa. Yo no sabía, ellos empezaron a comentar. Bueno, total, ya empezamos a bajar en lo oscuro y a lo lejos, en una de las orillas, se miraba
una luz grandota, que después se quedaba así. Se desaparecía por completo y ya aparece en otro lado. Ahí está en la transmisión. Otra que nos pasó fue ahí mismo en la crucita subimos. Estando en la cruz, arriba, volteando hacia el lado de la piedrera, se miraba también unas luces arriba. Y se miraba como si se fueran acercándose a nosotros, pero nunca se acercaron. No sé por qué veíamos ese efecto, como si viniera hacia nosotros. En la misma transmisión decimos, mira cómo se ve. Y la gente nos empezó a decir, no, ustedes tienen alguna otra persona de aquel lado. No. Uh-huh. Otra fue de ese mismo que yo le achaco que fue un tema de ufología, un ovni o objetos voladores no identificados. También fue para Cantabria, entramos en la Ciénega. También igual se miraban focos o luces enormes de colores. Sí, y se movían rápido y desaparecían y después aparecían en otro punto. Pues esos temas, tío, son... Luego pues dicen que los ovnis se aparecen a quien quieren aparecerse, ¿no? O sea, y son cosas que... bien extrañas. De entrada, el gobierno estadounidense pues ya reconoció que existen... Así es. Que existen objetos voladores no identificados que no son de este planeta. Que no le dan explicación, ¿no? O sea, que no son de una tecnología humana, ¿no? Así es. O sea, no le llaman extraterrestre, pero dicen no humana, o sea, que no fue creado por el hombre. Entonces, son cosas bien complejas en las cuales yo creo, y fíjate, yo creo que está más cerca de que se compruebe la vida en otro planeta que podamos ver como un fantasma o que sí, o sea, así es. Porque yo lo siento, incluso lo siento hasta cerca, ¿sí? O sea, porque, o sea, que eso sí, a la diferencia de algunos que dicen, no, es que vienen porque son seres avanzados y vienen, ya son más pacifistas. O sea, la guerra es guerra. Y yo creo que si llegan seres donde ya nosotros no vamos a ser la punta de la pirámide. Así es. Quedaríamos abajo. Pues de entrada, eso quiere decir que mental, física y tecnológicamente ya hay seres superiores a nosotros. Uh-huh. Y tan solo analiza cómo son las guerras entre los países, ¿no? O sea, como por sí cuando llegó la conquista, o sea, quien tenía el avance militar más grande fue quien conquistó. Lideraba. Fue quien conquistó. Así es. Yo creo que cuando suceda eso, yo creo que sí va a existir una conquista, ¿sí? O sea, pensemos en Cristóbal Colón. Porque es como todo, vienen por recursos. O sea, ¿quién invierte tanto? O sea, los seres de otro planeta, que sí les interesa investigar la vida humana, pero les interesa más los recursos naturales. Sí. O sea, y yo creo que vienen por eso, o sea... Y de hecho, las guerras más grandes es con otros países por extraer sus minerales, por extraer todo lo que ellos tienen, no es nada más por... Sí. ¿Por qué están tratando de experimentar en Marte, el generar una colonia en Marte? Pues por los recursos naturales. O sea, al último es eso. O sea, están previniendo en el que también ven cómo este planeta está viendo una aceleración de sus recursos naturales. Se los están acabando y están previniendo para que en un futuro tener una en otra parte, porque ya se acabaron Entonces, se quieren ir a colonizar otra parte, pues, para acabarse extraer los recursos. Entonces, así es. Pues vendrían a eso, y entonces nosotros tendríamos como una gran diferencia en tecnología, y eso nos provocaría que nosotros tendríamos que entrar en completamente en una colonización. Así es. Entonces, creo que en esa veríamos como en una desventaja, pues. ¿Te imaginas? Tienen que estar tan avanzados para llegar desde años luz.
estar aquí es porque deben tener una tecnología muy, muy chingona, ¿sí? Hay un caso, no sé si has escuchado este famoso caso del Apolo 11, de la Luna, donde encontraron ruinas. De hecho, hay una filmación de esas cámaras de blanco y High 8, negro, ajá, de así. las 16 milímetros. Ándale, donde están, se ven los astronautas midiendo estas ruinas. Sí. No lo han desmentido. No han dicho que no es falso. Se ve donde están haciendo las medidas, se meten en estas ruinas, entran en estas ruinas, se ve cómo, y poner la animación de cómo sería o cómo pudo haber sido estas ruinas en el pasado. Hay también el dichoso caso de la Mona Lisa, ¿sí? Que es un supuesto cuerpo que encontraron dentro de una nave que está en la luna, ¿sí? Supuestamente esa persona o este supuesto alienígena se le ve como en un estado de letargo, dormido con aparatos en su cara, ¿sí? Se dice que la trajeron aquí a la Tierra. Es una de las teorías que se dice que la revivieron o la sacaron de este letargo que estaba esta supuesta alienígena. Al revivirla, no sé si tú te diste cuenta que de unos años a la fecha la tecnología creció tanto, pero tan rápido. Sí, sí, los años 60 para acá empezó a tener un aceleramiento. No, y olvídate de esas épocas, estamos hablando del 95 a la fecha. Sí, a raíz del internet. Exactamente. Sí. Hemos vivido por cambios y avances donde supuestamente los teléfonos no tendrían que estar aún así, sino que tenemos un avance de más de 100 años en tan solo unos años. ¿Tecnología alienígena? Sí, fíjate, ¿no has visto la película Odisea en el espacio 2000? Sí. ¿No? Y a mí se me hace o sea, el director Kubrick se me hace una forma tan muy, muy chida de cómo manejó la narrativa de la... O sea, te deja en la disyuntiva y te deja el panorama abierto de cómo mezcla toda esta parte de ciencia ficción, de tecnología, de alienígenas, pero que al último estos alienígenas es la propia creación de Dios, ¿no? O sea, es una cosa que dices, no, o sea, y como menciono, o sea, llega cómo él representa una piedra, un monolito que se le aparece a esos primeros simios en evolución, y cómo esa les ayuda a evolucionar, ¿no? Y luego cómo avanza, y cuando llegan a la luna, que están experimentando en la luna, cómo vuelven a descubrir el monolito, ¿no? Así es. Y luego la parte de cuando viajan, como que viajan en el tiempo, ¿no? Que se ve la parte de... Sí. Que van cambiando de color. O sea, Kubrick es algo que me encantó cómo manejó las cosas. Así es. Tenemos también, hay otra, es una serie muy famosa desde los años 80, la de Stargates. Puerta o puertas al espacio, así se llama. Se cree que, fíjate que han encontrado estas supuestas puertas estelares aquí. En Perú hay una que le llaman la puerta de los dioses. ¿Ves? Esta puerta está tallada entre las piedras, así, en una montaña de roca. Se ve la piedra ahí. La historia dice que por ahí salían los dioses a visitar. En la parte de arriba de esta piedra o de esta puerta tiene como un tipo de sello, como si hubiera tenido una llave. ¿Sí? Está interesantísimo ese tema, es en Perú. Te recomendaría 100% lo vieras. ¿Por qué me voy a Perú? Como lo dije desde antes, tenemos indicios de visitas de otras civilizaciones aquí en la Tierra.
Tenemos lo que es, ¿cómo se le llama este valle enorme donde hay figuras en Perú? Machu Picchu. Líneas de Nazca. Ajá, sí. Las sí, líneas sí. de Nazca. Sí. En esa época estaba complicado hacer algún tipo de dibujo en alguna superficie. Pero ellos hicieron, los dibujos los llevaron a otro nivel. Hicieron dibujos enormes que estos dibujos no se pueden ver a simple vista si estás ahí. Estos dibujos se ven desde arriba, desde las vistas aéreas. ¿Para quién dibujaron ellos? ¿O a quién le hicieron estos dibujos? ¿Sí? Por todas partes de este valle, en Nazca, Perú, hay jeroglifos, hay dibujos enormes hechos con piedras, ¿sí? Que muchos de esos se ven casi desde la estratosfera también, desde arriba, desde que van entrando, ya se empiezan a visualizar los dibujos. Se dice que estos dibujos se los hicieron a los dioses, que venían del cielo. Es algo interesantísimo todo eso. Otra de las puertas estelares la encontraron en Irak, que es donde se encontró la cuna de la civilización más antigua del mundo, la Sumeria. También ahí encontraron un tipo puerta o portal de piedra también igual, parecido al que está en Perú, en Nazca. Pero, ¿por qué crees si hicieron un contacto? Porque está registrado y hay como comprobar de que hubo como un contacto. Porque obviamente de algún lado ellos, el ser humano tiende a lo que no entiende, tiende a darle una explicación divina. Entonces, y es lógico, y sonaría lógico que si vinieran seres de otro planeta en aparatos de tecnología avanzada, que no conocemos, que no se conocían en aquel momento, es lógico que ellos le dieran una divinidad a eso. Pero ¿por qué no seguir en ese contacto? O sea, ¿por qué? Si ya había existido ese contacto, lo más sencillo era de que si hubiera una, hasta cierta manera, algo natural ya, o sea, algo normal, el poder tener ese seguimiento. A esas alturas ya lo veríamos algo normal. Sí, ya se verá algo normal. Entonces, buena pregunta. ¿por qué no seguir en contacto? O sea, último, a ver, ya les diste herramientas, les diste conocimiento, les dices, o sea, ¿para qué les diste un conocimiento si ni siquiera los estás dominando? ¿Sí? O sea, ¿qué sentido tendría? O sea, ese es donde yo digo, a ver, o sea, ¿por qué? O sea, si ya está, ¿por qué no? O sea, y al último, si el ser humano avanzó en su tecnología y creó todas estas armas nucleares que al último pueden hacer desaparecerse entre nosotros mismos, entre los seres humanos. Así es. Pero también es en base a tecnología que ellos nos fueron dejando. Fuimos evolucionando. Pues como tú dices, el teléfono, ¿por qué es? Pues porque hay avances que se fueron descubriendo de tecnología que no era de este planeta. Es. Y entonces, ¿cómo te doy yo elementos donde te hago más fuerte, donde te hago más te hago que avances más, evoluciones más? O sea, imagínate imagínate una guerra contra estos seres y estos lanzan una bomba nuclear. Una bomba nuclear, al último es ciencia, ¿sí? O sea, así es. Y los átomos se juntan y generan una explosión. O sea, algo que tampoco ellos podrán soportar. Por mucho avance tecnológico, una bomba nuclear, pues tendría que haber como en la del Día de la Independencia, tendría que tener un aro de defensa muy chingón que hagan que una bomba nuclear no los haga temblar. O sea, son de las cosas que yo es donde veo complejo. O sea, es donde digo, ok, o sea,
tiene que ver un sentido, el por qué están aquí, el qué están viniendo aquí y qué intenciones tienen aquí, porque, o sea, y el ser humano ocupa saberlo, porque también tenemos que saber como seres humanos qué es lo que va a pasar con nuestra humanidad y cuál es el futuro de nuestra humanidad. Así es, mira, es como te digo, hay indicios por todas partes. De hecho, la misma Biblia te menciona. Hay un libro que lo mencionó el Vaticano como un libro apócrifo de la Biblia. Pero sin embargo, pues ahí está ese libro. Y tú sabes que la Biblia se hizo de muchísimos libros antiguos que fueron juntándolos. Uno de los libros interesantes es uno de Ezequiel. Ezequiel habla de cómo vino Dios, habló con él y se lo llevó al cielo. Pero él narra desde que llegaron en sus carrozas de fuego, que Dios llegó en su carroza de fuego y lo subió. Y él fue viendo y te va narrando en este libro. Ezequiel te va narrando de conforme va pasando, cómo él va viendo todo abajo. Desde que él, hasta que él está en la parte de arriba donde ve el planeta y lo ve y él sorprendido. Uh-huh. Sí. Hay indicios por todas partes. Pero como tú dices, ¿por qué no se mantuvo esa comunicación? Sí, o sea, tuvo que haber algún rompimiento. O sea, si eso pasó y hubo un distanciamiento, por algo pasó ese distanciamiento. ¿Sí? O sea, algo pasó y si, o sea, si realmente estos seres llegan en estas naves donde lo que tratan es de que no los veas, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacen ahora así? O sea, tiene que existir una explicación lógica en eso. Sí. Entonces, debería de haber una explicación. Debería haber una explicación. Bueno, amigo Hilario, pues fue muy interesante esta charla. Interesantísimo, la verdad. Yo creo que sería bueno que hiciéramos en una segunda ocasión. Hay algunos temas que quisiera después tocar en un segundo podcast contigo. Claro. Temas como los reptilianos, todos estos, el chupacabra, Triángulo de las Bermudas. Sí, no, todo eso. Yo creo que sería importante y sería bueno que pudiéramos tener una segunda parte de este podcast. Ya no sostenemos la meta de hacerlo de 1 hora, 1 hora y media, pero creo que ya nos hemos excedido en el tiempo, pero que nos gustaría que pudiera estar aquí otra ocasión. Claro que sí, con todo gusto, amigo. Está muy interesante los temas, digo, a mí me agradan. Luego hay algunas otras historias que me hizo falta contarte de algunas cosas que me pasaron, pero incluso de una leyenda que sobre este panteón, que en el panteón que es el Panteón Viejo, y de un brujo, creo que está ahí ahí enterrado en ese panteón. Entonces me gustaría después tocar como que esos temas, pero agradecerte que estés en este podcast. Amigo César, pues para mí fue un gusto, un placer el haber estado aquí en tu espacio. Se me pasó rapidísimo, no sé, pero se me pasó rapidísimo. Espero que sigamos con esto y la verdad desearte mucho éxito en ese proyecto que tienes, que vas a ver, va a pegar bastante bien. Bueno, ¿sí? Pues gracias, amigos. Visiten las redes sociales de Al Filo del Miedo, del amigo Hilario Martínez. Está muy bueno. Yo llegué a ver varios en vivos, luego a veces no me conecto mucho al Facebook, pero véanlo, están varios programas. De hecho, yo vi el de Comanja, por eso ahorita que me decías, vi yo en vivo el de Comanja. Véanlo, por ahí voy a dejar sus redes sociales para que estén ahí entrando. Y bueno, nos despedimos y un abrazo, mi gente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.